Hola amigos de Marketing 101, sean bienvenidos a esta nueva emisión inventada, como este podcast inventado que solo existe en mi imaginación. Y el día de hoy tengo una invitada que al mismo tiempo que ustedes van a ir conociendo aspectos de su vida, yo también la voy a ir conociendo junto con ustedes. Y ella es ni más ni menos que Lluvia. ¿Qué onda, Lluvia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitar. No, qué bueno que aceptaste, Y fíjense que Lluvia es multidisciplinaria, porque hace muchas cosas. De hecho, nuestra productora Vivi luego dijo, Lluvia hace, ¿qué no hace? Y nos pasó por ahí una fracción muy chiquita de su trabajo, y francamente yo sí estoy bien sorprendido. ¿Por qué estoy sorprendido? Porque yo soy un inútil, ¿sabes? Entonces cuando uno no tiene muchos talentos y se encuentra alguien talentosa o talentoso, dices, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para hacer tantas cosas? Entonces vamos a arrancar por eso. Me gustaría que nos platicaras qué cosas te gusta hacer. Porque, por ejemplo, pues yo alcancé a ver por ahí de la parte de que pintas. O sea, está la parte de que eres artista, pues, gráfica, pero además te gusta la fotografía. Estudiaste comunicación. Estás muy involucrada en lo que es el cine. Entonces, yo quiero saber que cuentes chisme. Pues como decíamos antes de empezar el podcast, o sea, la clave para hacer muchas cosas es fracasar en todo. No es cierto. Grábenselo. Fracasen siempre. Fracasan. No, pero sí, pues es que yo creo que, pues, de alguna forma, siempre la imagen, tanto audiovisual como la ilustración, la pintura, la fotografía fija, desde muy pequeña me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces como que fue esa como experimentación de ver las formas de comunicar y compartir cosas a través de una simple imagen, ¿no? Ya sea una imagen en movimiento o una imagen de un solo cuadro, una fotografía o algo, ¿no? Entonces como que yo siempre he sentido la necesidad de hacer algo, o sea lo que sea, pero hacerlo, o sea, porque nomás no hago nada y como que hasta yo me empiezo a deprimir de que, ay, no, es que como que me falta algo para sentirme bien y es eso, o sea, crear cosas. Entonces fíjate que, ya hablando en serio, ahorita me eché tierra muy feo de que... No, o sea, yo también entiendo la parte como de crear. Ya, independientemente si soy bueno o soy malo, eso dejamos. Eso no hablamos. Pero de crear sí te entiendo. Por ejemplo, yo de muy joven, yo a los 15 años empecé a tocar la guitarra. Y en la guitarra descubrí esa parte creativa que no sabía que tenía. Ahora en la parte del emprendimiento, pues ahora me gusta crear empresas o ayudar a empresas a que creen sus propios métodos, ayudarles a crear la imagen de su producto. Entonces sí entiendo cómo puede ser necesario esta parte de crear. ¿Tienes alguna definición de creatividad que sea tuya? O sea, no la de, es libro dice que la creatividad es esto. Porque yo sí creo que es algo muy subjetivo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, te podría decir que la creatividad sí es súper, hasta terapéutica. O sea, cuando no haces algo que tú creas desde cero, sí te sientes como raro, como mal. Por ejemplo, yo admiro mucho a un guitarrista de la banda Limp Bizkit, se llama Wes Borland. Él es el que se pinta y todo, pero él no solo es músico, bueno, o sea, él está en esa banda, pero digamos que es lo más normal que hace, que ya de por sí él toca, pero mientras toca realmente hace un performance. Y cada vez que toca tiene un personaje diferente, o sea, siempre está cambiando como el personaje que sale a tocar. Y luego él colaboraba muchísimo en las portadas de los discos. Es artista plástico, es solista. No, hace un chorro de cosas. Sí, muchísimas cosas. Y esa clase de personas a mí se me hace súper interesante. Porque, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Entonces, ¿tienes alguna definición de creatividad? ¿O qué te dices antes de empezar a hacer algo? ¿O no te dices nada? ¿O cómo? Pues yo siento que mi creatividad se basa mucho en el juego y en el descubrimiento. O sea, porque no es como que la busques, o sea, es como de alguna forma inconsciente que tu cerebro está funcionando en búsqueda de cosas que te motiven y te inspiren a hacer, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba pintando, ¿no? Y como que yo en mi proceso de pintura hago las cosas en forma
o sea, la pintura de la forma correcta, dejo que se seque y después la destruyo. O sea, me gusta borronearle y tacharle y escribirle y pegarle cosas y hacerle muchas cosas, ¿no? Entonces ya tenía ahí como las pinturitas así muy bonitas, así hechas, ¿no? Y ya estaba como, bueno, ¿ahora qué les voy a hacer? O sea, como que estaba muy perdida de inspiración, como que decía, no, pero ¿qué les dibujo? Ahí ya hice esto, no sé. Y dije, pues voy a leer, ¿no? Entonces agarré un libro que era de poesía, del fin del mundo, y lo abrí y tenía un boleto de viaje viejito de 1995, Ok. de autobús. O sea, de autobús, ¿no? De la central de autobuses. Y me dio mucha curiosidad, ¿no? O sea, porque yo estaba buscando un poema que me inspirara a crear algo en mi pintura, ¿no? Y me terminó siendo más inspirador ver ese ticketcito súper, pues sí, del 95, que probablemente era de mi papá, de mi mamá, en algún viaje que fueron, por ejemplo, mi familia es de Fresnillo, Zacatecas. Okay. Entonces era así de que venía el número de asiento de Durango a Fresnillo, la fecha, y como que me dio mucha, como me motivó, ¿no? O sea, ver la tipografía, que todavía tenía el sellito que te lo sellan así con el numerito, así okay, con hoyitos. Sí, sí, sí. Y como que, ajá, sí, algo así, ajá. Entonces como que eso fue más inspirador para mí que estar leyendo, ¿no? Obviamente a veces la lectura también te motiva más a algunas cosas, ¿no? Pero es como ese mismo juego de que no te esperas qué cosas te pueden inspirar y para crear algo, ¿no? Entonces ya ese mismo ticket fue como de que, ay, o sea, me voló la imaginación, ¿no? Ponerme a pensar en que mi papá esperando a que llegara el autobús, que a lo mejor iba a ver a mis abuelos y en eso pues llegó el autobús y puso el ticketcito en esa parte para seguir leyendo el poema, y no sé, como que ese tipo de cosas como que me movieron mucho, que al final terminé replicando de alguna forma ese boleto en la pintura, ¿no? O sea, terminé poniendo muchas cosas que encontraba en ese pedacito de papel dentro de un lienzo. Entonces yo creo que eso es lo que me gusta mucho del proceso de la creatividad, ¿no? O sea, que a veces vas caminando por una calle y de repente te topas con una esquina que a cierta hora la luz cae de una forma muy bonita y digo, luego voy a venir a esta esquina a las 5:30 y voy a poner a alguien ahí parado y le voy a tomar una foto, ¿sabes? O sea, es como ese proceso de descubrir, de asombrarte, de maravillarte por cualquier cosa. Pues. Ok, se me hace bien padre porque luego al platicar contigo e irte conociendo se nota luego la sensibilidad. O sea, no todas las personas son así de sensibles. Yo te iba a preguntar, Lluvia, en esto no sé. ¿Tú de alguna de las tantas cosas que haces, has emprendido con algo de ello, con la parte de la fotografía o con la pintura? ¿O solo lo haces tal cual de manera artística y si pasa algo, qué bueno? ¿O si lo has hecho algo con alguna intención pues comercial, verdad? Y también si crees que eso es bueno o es malo, o sea, ¿tú cómo lo ves como artista ahorita que me vas compartiendo ese? Sí, pues sí trato, porque pues de alguna forma sí me gustaría mucho vivir del arte, entonces es una súper friega porque pues no es muy fácil, ¿no? Pero sí intento sacarle de alguna forma el provecho para que esas mismas creaciones me permitan seguir creando, ¿no? Por ejemplo, con la fotografía, desde que empecé a hacer fotografía, pues las sesiones de fotografía, ¿no? De que empiezo a vender mis sesiones y con la ilustración y la pintura fue algo que descubrí hasta hace muy poquito, porque siempre he dibujado desde muy niña, pero ahora con la pandemia, que no tenía nada que hacer, que estaba encerrada, que no podía salir a tomar fotos y esa misma necesidad de, hoy tengo que hacer imágenes, ¿no? No podía salir. Entonces dije, pues siempre he querido darme el tiempo de dibujar y de pintar y de aprender y hacerlo bien, ¿no? Entonces ya con la pandemia pues empecé a practicar mucho el dibujo y a compartir lo poquito que hacía. O sea, ahorita me pongo a ver mis recuerdos de hace un año y veo mis dibujos y había gente que le gustaba lo que hacía y ahora que lo ves como que, ay no, qué horrible, ¿qué es eso? ¿Cómo que les gustaba? Como que les gustaba, pero gracias a eso como que me motivaba, ¿no? Un poco más porque
pues había gente que me decía, es que yo quiero comprarte una pintura, yo quiero comprarte una ilustración. Y yo decía como que, ay, no, pues ahorita no me siento nada, bueno, en ese entonces, no, nada preparada para vender algo, ¿no? Porque estoy aprendiendo ahorita, ¿no? Y ya ahorita con el tiempo, pues que ya he estado practicando más, pues ya me entran más ideas de, bueno, a lo mejor pues sí puedo empezar a vender algo, ¿no? Por ejemplo, a finales del año pasado empecé a hacer comisiones de retratos, ¿no? Y me fue muy bien en diciembre porque todo el mundo quería regalar un retrato, entonces me la pasé noviembre y diciembre pintando un chorro de personas que hasta se fueron diferentes retratos a diferentes partes de México, ¿no? O sea, hubo varios en Ciudad de México, Guanajuato, o sea, yo mandé Guadalajara, estuve mandando retratos a diferentes lugares, aquí mismo en Durango. Y pues así como que de repente voy haciendo pequeños como emprendimientos de mis propias ilustraciones y de mis propias pinturas. Y que se me hace muy chido, ¿no? Porque, o sea, a veces las hago con la intención simplemente de expresar, pero de repente hay alguien que dice, oye, yo te quiero comprar esto porque me gusta y me inspira, ¿no? Y el hecho de que alguien lo compre es darme la oportunidad a mí de poder seguir creando, de decir, bueno, gracias a esta compra puedo comprarme un poquito más de material, de un curso o algo así. Ok. Y, por ejemplo, Lluvia, ¿tú qué... al estar en la escuela, al poder compartir con otros estudiantes, poquitos, pero ¿cómo ha sido para ti este proceso de, no solo de la pandemia, sino el proceso de ver que ahora las cosas creativas en general tienen una cabida, yo creo que mayor? Sí, ya ves que antes, por ejemplo, si alguien quería dedicarse a la ilustración, pues no había muchos canales donde tú pudieras hacer algo. Pero ahora, pues tienes un perfil de Instagram, o tienes un perfil en TikTok, o puedes hacer un canal en YouTube. ¿Tú cómo le podrías aconsejar a alguien que le tiene miedo a esto? Que dice, es que no, ¿cómo va a subir mi trabajo? No estoy listo, no estoy lista para subirlo, le faltan años de que lo pula, que tiene que ver un poquito con lo que decías al principio, de no tenerle miedo al fracaso. ¿Qué más le podrías decir a alguien que va a comenzar, tal vez que no le tenga miedo al fracaso, sino qué hiciste tú o qué le dirías que hicieran ellos? Pues yo creo que como que el artista siempre tiene una lucha a veces con eso de las redes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces me aflige mucho el hecho de que pues a veces las redes sociales son muy cansadas, ¿no? Y más en estos 2 años que hemos estado bombardeados de pura noticia muy negativa y que también aspiras a ciertos estándares de, no sé, de artistas demasiado grandes que dices, ay, pero es que nunca voy a ser como tal persona, nunca voy a ser como tal artista. Entonces también a veces como artista quieres un descanso de las redes sociales, pero al mismo tiempo no puedes porque si dejas de crear contenido, pues dejas de vender, ¿no? Entonces también creo que es una lucha muy fuerte que la mayoría de los artistas, más que nada visuales, solemos tener en cuanto a las redes sociales, ¿no? O sea, como que ahí hay una pelea. Pero lo que sí es un muy buen consejo para vender es hacer tu arte performático. O sea, porque tú puedes hacer una pintura, tomarle una foto y subirla. Y, pues a lo mejor ahí tus seguidores de siempre ahí le dan like, ¿no? Pero cuando tú haces que las personas se contaminen más de tu proceso, es cuando vendes muchísimo, o sea, de que empiezas a tomar desde el lienzo en blanco y empiezas a decir, hoy voy a hacer tal cosa, que a veces cuesta mucho, ¿no? Porque a veces como que la misma inseguridad de que, ay, qué pena estarme grabando haciendo historias, ay, es que necesito la cámara más grande para grabar las mejores, con mejor calidad, ¿no? Pero tienes que forzarte de alguna forma a como contagiar a las personas de lo que estás haciendo para que ellos se sientan más familiarizados con tu arte, o sea, y lo he visto muchas veces con las cosas que yo hago, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces hago un dibujo y lo subo así y pues te digo, o sea, muy poquitos likes, muy poquita interacción, nada. Y cuando empiezas a compartir el proceso desde cero de que, voy a hacer esto, ya la regué en esto, miren, voy por este camino, y empiezo a compartir un poquito más de cómo se hace las cosas,
es cuando la gente empieza a sentirse como con más cariño hasta la misma obra, porque vieron cómo se hizo desde el inicio y sintieron como ese acompañamiento contigo, ¿no? Entonces, pues de alguna forma tenemos que entender como artistas que pues el arte no es solo vender por vender, porque pues muchos artistas hay en internet. O sea, es tratar de invitar a las personas a que se unan contigo en tu momento de creación, ¿no? Y pues sí, o sea, como hacerlo performático, no solo es compartir por compartir, sino hacer toda una experiencia, ¿no? O sea, porque pues hasta en un, pues, si tú quieres vender este gel antibacterial, tienes que crear una experiencia al consumidor, no nada más es poner ahí un gel entre muchos geles antibacteriales, tienes que buscar la forma en que la gente diga, ah, claro, voy a comprar este gel porque me acuerdo que este gel lo usó tal persona y me acordé de mi infancia. No sé, ¿sabes? O sea, tratar de hacer una experiencia de algo que a lo mejor pues a alguien le va a llegar más a solo poner como una foto bonita de algo, ¿no? Eso creo que es la clave. No, y está genial. De hecho, fíjate, hasta empezaste a conectar la siguiente pregunta que te iba a decir. ¿Cómo le podrías tú dar 3 consejos a alguien para que vendiera su primer pieza de arte, tal vez? Entonces, ahorita ya dijiste 2. El hecho de ser performático, el hecho de vender una experiencia. Ahí está para que vean que el chiste de Starbucks. ¿De qué vende Starbucks? ¿Qué vende? Es que, de verdad, a mí me da risa porque obviamente es un cliché. Obviamente es un cliché. Pero la gente que emprende, por lo regular, no lo comprende. Yo. ¿Escuchaste, vago? Entonces, la gente a veces no ve esa parte. A mí lo que me gusta mucho es que tienes de manera súper consciente el hecho de contar una historia. O sea, lo que tú ahorita mencionabas de ser performático, para mí es el famoso storytelling. Bueno, storytelling. El hecho de saber contar una historia, por eso yo digo, pues cómo no vas a enganchar si tus piezas de arte ya de por sí llaman muchísimo la atención, porque hacer arte visual, pues la gente le va a gustar. Pero si lo dejas entrar un poquito más a esta persona, pues cómo se va a sentir al ser partícipe de cierta manera de todo tu proceso creativo. Entonces, a lo mejor nada más así como para de cerecita, ¿cuál sería ese tal vez tercer tip para vender tu primer pieza de arte? Un tercer tip, ¿cuál sería? Ahorita me encanta. Yo creo que el tercer tip sería ser auténtico, ¿no? Porque también pues el arte está llenísimo, o sea, el internet está llenísimo de arte. Y muchísimos artistas muy buenos, pero también muchísimos artistas que solo replican, ¿no? Y a veces replicar está bien, ¿no? O sea, porque también se aprende de ver el arte de alguien más, de ver la técnica de alguien más, pero siempre tratando de poner, pues, tu esencia, quién eres, por qué, o sea, como siempre cuestionarte por qué estás haciendo esto, o qué es lo que te inspira a hacerte diferente al arte de alguien más. Y eso del hecho de ser auténtico, lo hemos platicado algunas veces aquí, es de que no traiciones tu esencia. O sea, de intentar ser lo más, de que seas tú. Por ejemplo, aquí hablamos mucho de por qué debería la gente independientemente de cómo te vaya, de intentar arrancar ya sea desde un podcast o un canal de YouTube, si estás en la parte sobre todo del emprendimiento o en la parte artística. Entonces, la razón principal es las herramientas que te va a ir generando, pero siempre y cuando seas tú. O sea, no intentas ser otra persona. Incluso puede ser, digamos, otra persona si creas un personaje, pero al crear un personaje le empiezas a añadir características de habla así, se comporta así, dice esto, hace esto. Y si tú eres genuino con ese personaje, se te va a premiar. No sé si te ha pasado que a veces te topas con contenidos que se ven muy forzados. Y dices, no manches. Que yo sí siento que ese es un problema, por ejemplo, de la gente que migra de televisión, no de todos, pero sí de muchos, sobre todo cuando son como televisoras locales. De una televisión local quieren llevar ese mismo lenguaje a los medios digitales. Ajá. Entonces, es muy común que veas un podcast que parece un programa de tele. Ajá. Y así de... Pero, señorita novia, y todo así como, no, ya no hablo así, o sea, yo quiero hablar de cuchillos y de bonitos, ¿verdad? De pelea de cuchillos. Y de pelea de cuchillos. Entonces, yo quiero hablar de eso, ¿no? Entonces,
esa parte del ser auténtico creo que es súper valioso. Yo espero que la gente que está escuchando esto diga, ya vi que no debo de tenerle miedo a mostrarme tal cual soy frente a las cámaras. ¿Para ti ha sido difícil mostrarte tal cual eres, Lluvia, en redes? A veces, ahorita decías, los artistas sufrimos de esta parte de a veces, no sé si incluso te pase que no me siento con ánimos. A mí sí me pasa a veces, dejo como 2 semanas de publicar cosas porque estoy tan clavado mentalmente en otra cosa que no puedo, o sea, no me puedo concentrar. Y yo a veces en las historias, sí, o sea, sí soy así, o sea, soy de, ¿qué onda? Bla, bla. Pero si traigo un problema de aquí de la agencia, sí me pesa y no puedo. O sea, no puedo. Y me siento hipócrita si subo, hola amigos, porque no soy yo en ese momento. No me siento así. Entonces, no sé, ¿a ti te pasan cosas Sí, similares? claro, o sea, más con eso que te digo, o sea, de esa pelea que a veces tenemos los artistas con las redes sociales, porque, o sea, a veces no tienes, o sea, a veces tu proceso de crear implica tu proceso creativo, que a veces puede ser muy individualista, ¿no? O sea, de estar yo con la pieza y mi música, o escuchando un podcast o algo, ¿no? Y luego de repente es como que, tengo que grabar. Y es como, agarrar el celular y, ya se me trabó el celular. Que con este filtro se ve feo. Que la luz está muy fea en este cuarto. Entonces es como que también esa lucha de, sí tengo que hacer mi arte performático, pero también disfruto de hacer las cosas a mi tiempo y sin tener las distracciones del celular, de las redes y todo eso, ¿no? Y sí es como una lucha de que, es que para vender tengo que estar constantemente publicando, ¿no? Y pues sí, a veces andas en un bajón emocional, como tú dices, y no quieres estar como pegadote al celular y la notificación suene, y pues sí, ¿no? O sea, sí pasa mucho. Y pues te digo, o sea, siento que es como el problema general del artista contemporáneo de hoy en día, ¿no? De que tenemos que estar usando el celular como una herramienta más de trabajo. O sea, si quieres vender de ley, tienes que tener tu arte en plataformas para poder estarlo reproduciendo y poder estar vendiéndolo. Entonces creo que sí es como una lucha muy grande del artista contemporáneo. Y ahora ya cambiando un poquito de tema, ¿has tenido alguna vez, que yo me imagino que sí, bloqueos creativos? Y si es así, Lluvia, ¿cómo los has solucionado? Por ejemplo, yo como a veces salgo de este bloqueo es consumiendo más contenido. O sea, por ejemplo, si me pasaba mucho cuando componía música, que era, por ejemplo, a mí lo que me gusta componer es metal. Me gusta mucho el metalcore y era lo que tocaba con la banda que tenía dudas. Entonces a veces yo quería componer una canción y te lo juro, era así de no, y sacaba muchos como pedacitos, riffs, así les decimos, y decía no. Entonces llegaba un punto donde escuchaba otro tipo de música. Estaba bien chistoso porque cuando escuchaba otro tipo de música que no era el que yo quería componer, híjole, era cuando poquito a poquito me empezaba a desahogar y era como ya quitarle el tapón a una bañera. Sí. Y empezaba a fluir de nuevo. O veía una película. A mí me gustaba mucho imaginarme escenas de películas. A veces decía, es que quiero que esta parte de esta canción suene así, como esta parte de esta película que se ve así, pero yo quiero que suene así. Entonces me empezaba a imaginar yo la historia y todo medio verdad. Entonces, eso yo hacía, ¿verdad? Era mi forma de combatir bloqueos cuando me refería a la parte artística. En la parte del emprendimiento, por lo regular me gusta leer cosas que no tengan que ver con emprendimiento. Casi siempre me encantan los cuentos. Siempre estoy leyendo un libro de cuentos, siempre. Es así, tengo que estar leyendo cuentos porque los cuentos hacen que se me ocurran cosas para el podcast, hacen que se me ocurran secciones. Por ejemplo, tengo una sección que le puse cuentos, mitos y relatos para emprendedores porque me gustan los cuentos. Entonces, así es como yo lo hago. Pero ¿tú cómo le haces, Lluvia? Pues siento que varía mucho. Por ejemplo, en cuanto a la fotografía, me gusta mucho salir de la rutina. A empezar a hacer cosas diferentes, que estos 2 años de pura rutina, porque pues no podemos salir, ¿no? Pero
cuando estaba muy sumergida en la fotografía me gustaba hacer eso, ¿no? O sea, de repente caminar por otro lado, escuchar música diferente y así. Y por ejemplo, lo que me sirve mucho en ilustración y en pintura, aparte de empezar a descubrir nuevos artistas, es, por ejemplo, de que ya no puedo dibujar, no me sale nada y todo lo que hago no me gusta. Lo que hago es tratar de aprender algo nuevo y eso también me motiva. Por ejemplo, empiezo a hacer pura acuarela y ya me aburrí la acuarela, ya no puedo seguir inspirándome de la acuarela. Y bueno, ¿cómo se hace el óleo? Y empiezo a investigar cómo se pinta el óleo, cómo se hacen los lienzos, cómo se preparan, y ya empiezo a preparar mis lienzos y empiezo a ver cursos de óleo y entonces ya empiezo a desbloquear como otra parte de mi imaginación, porque son técnicas muy diferentes y eso ya me inspira a decir, bueno, en la acuarela se hace esto así, pero en el óleo se hace de otra manera y puedo jugar en el óleo con otras cosas, otros materiales, y no sé, empiezo como a desbloquear caminos diferentes que antes no veía. Entonces siento que en cuanto a pues yo creo que en cuanto a todo, ¿no? Siempre que aprendes algo nuevo es desbloquear una forma de crear diferente, ¿no? Entonces creo que el aprendizaje, el seguir descubriendo, ¿no? Es como esa forma de pues, desbloquear el bloqueo creativo. Y, por ejemplo, ¿te ha pasado también, Lluvia? ¿O qué haces en esta situación? ¿O qué harías si no te ha pasado? De que comienzas, no sé, tal vez o una foto, o una sesión, o un cuadro, y que de repente dices, no. O sea, que de repente ya llevas hasta, no sé, 3/4 partes terminado. Incluso, no sé, imagínate la sesión, ya fuiste, las tomaste, estás editando, estás en la postproducción y dices, no. ¿Qué haces ahí? Tú dices, ¿sabes qué? La verdad lo voy a volver a hacer, o lo voy a dejar ahí, a ver lo que se me ocurre, o voy a renunciar a esto, pero ya sé por dónde ahora sí me puedo ir y lo voy a hacer diferente. O sea, ya vi que esto no era tanto, sino es más bien, en lugar de por la izquierda, era por la derecha. Porque ¿qué pasa en el emprendimiento? Mucha gente comienza un negocio y se casa con ese negocio. Y hay negocios que mientras más rápido, por ejemplo, fracase ese negocio, mejor. O sea, no se trata de que ya no puedes volver a emprender porque un negocio fracasó, o porque esa idea no fue tan buena. A lo mejor en ese negocio te diste cuenta que eras, en lugar de muy bueno para vender paletas, eres muy bueno para vender bolis. Entonces dices, pues mejor voy a vender bolis, ¿verdad? Voy a cerrar el de paletas y voy a empezar con el de bolis. Y te va a ir mejor. Pero hay tanto estigma en la palabra fracasar o en la palabra de ya no quiero esto, ahora quiero esto. Por eso te preguntaba si te ha pasado, qué es lo que Lluvia hace cuando esa situación se presenta. Ay, pues sí, siempre ha pasado de que haces algo, no te gusta o la regaste en muchas cosas, ¿no? Porque también es eso, o sea, no solo no te gusta, sino que hiciste algo mal, pusiste mal la configuración de la cámara, pusiste mal tu aceite de linaza en la pintura del óleo, no sé, y pasa que fallas. Y muchas veces tengo que hacerlo de nuevo, o sea, sí me ha pasado decirle al cliente, ¿sabes qué? No quedaron bien tus fotos, dame la oportunidad de volvértelas a hacer. Y he hecho un dibujo que no me gusta y tengo que borrarlo desde cero, llegar con el aguarrás y echarle así el bote al lienzo porque no quedó bien y empezar de cero. Y otras veces hay otros trabajos que a lo mejor pues están, ahí hay algo, ¿no? O sea, que tú dices, pues a primera vista le veo potencial para hacerle algo experimental, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces con mis fotografías de hace 4 años, las veo hoy en día y digo, las voy a volver a retocar y les voy a meter collage o les voy a meter ahí un efecto que acabo de aprender ahorita y así, ¿no? Igual en la ilustración, o sea, dibujo algo y a primera vista te digo, dibujo así como la técnica como es, y una vez que hago la técnica ya me doy el permiso de destruir la obra, o sea, de borronearle, de pegarle y hacerle lo que sea, ¿no? Entonces creo que pues sí, es como identificar cuándo la regaste y que tienes que empezar desde cero porque desde un inicio la regaste y pues está bien porque gracias a eso aprendiste a que así no se hace o tener más cuidado en ciertos aspectos. Y otras veces que pues, te da la oportunidad la misma foto, el mismo video o el mismo lienzo
te dice, bueno, pues tal vez no la regaste del inicio, pero puedes seguir jugando, seguir experimentando y ver qué más te puede ofrecer esa obra, ¿no? Estuvo súper chida esa respuesta. ¿Por qué? Yo lo que le doy mucho valor a este episodio, y espero que la gente que lo vea y lo escuche se quede con la parte de que no hay que estigmatizar ya tanto el hecho de equivocar. O sea, el error no necesariamente es tan malo como mucha gente lo cree. Y por eso estuvo bien padre que empezara diciendo, sí, equivóquense. Sí, equivóquense, fracasen para que aprendan. Porque es como aprendes, lo acabas de decir, el fracaso es a veces el mejor maestro. Suena cliché, pero es la neta. O sea, a veces cuando te caes dices, no, aquí ya no me vuelvo a caer, porque esta fue la consecuencia y así es como se aprende. Así que te agradezco muchísimo, Lluvia, que aceptaras la invitación aquí a compartir a la gente, sobre todo a aquellas personas que quieren comenzar a emprender, ya sea de manera en el campo artístico o en el campo de tal cual de poner una empresa, y vean las similitudes que hay, porque a fin de cuentas el hecho de crear desde un negocio a crear una obra de arte visual es muy complejo. Así que de verdad muchísimas gracias, Lluvia. Ahí van a aparecer tus super redes sociales para que chequen el trabajo de Lluvia y le pidan una pintura, le pidan una foto, le pidan cualquiera de sus trabajos que están muy, muy padres. Así que muchísimas gracias, Lluvia, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Pues no olviden fracasar. Fracasen, amigos con K. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy desde su fracasado podcast. Mi nombre es Tomás Fracasado Alvarado y nos estamos viendo en su próxima fracasada emisión. Hasta luego, fracasados. Bye. Bye.